A ver, cuando... Sé que estamos todos muy cansados, pero nos queda ya muy poquito, ¿vale? Bueno, después de terminar la mesa de próstata, vamos a escuchar las 3 comunicaciones que se han presentado sobre el tema. Bueno, invitamos a la doctora Peña del Hospital Torre Cárdenas, que nos va a hablar de sus resultados con apalutamida en pacientes con cáncer de próstata hormonosensible metastásico. Y bueno, pues adelante. Recordar, por favor, que tenéis 10 minutos. Vamos a intentar ajustarnos al tiempo. Bueno, buenas tardes. Al hilo de todo lo que se ha venido exponiendo sobre la próstata, pues nosotros queremos mostrar nuestros primeros resultados con apalutamida en pacientes con cáncer de próstata hormonosensible metastásico. Bueno, como todos sabemos, el cáncer de próstata es el tumor maligno más frecuente en varones en España y con una expectativa de vida y supervivencia prolongada. El 5% presentan una enfermedad metastásica al diagnóstico y de un 20 a un 30% de los pacientes con enfermedad localizada que se han tratado con radioterapia o con un tratamiento radical, ya sea radioterapia o cirugía, presentarán una recurrencia metastásica. Gracias. De los pacientes metastásicos de novo, como recurrentes en fase de hormonosensibilidad, pues la mediana de supervivencia es muy variable, de 13 a 75 meses. Y esto depende pues de muchos factores de riesgo, ¿no? Y el eje de tratamiento, como lo hemos venido escuchando en todas las exposiciones de la tarde, pues ha sido desde hace muchos años pues el bloqueo androgénico, pero ahora mismo va más allá del bloqueo androgénico. Y encontramos estudios que han conducido a la aprobación o fármacos que combinados con la TDA, pues mejoran la supervivencia global y en estos pacientes en primera línea con enfermedad metastásica. Y encontramos pues el estudio TITAN. Y con este estudio, bueno, cuando apareció la indicación de la apalutamida, pues decidimos empezar nuestro estudio. ¿Qué queríamos hacer? Evaluar retrospectivamente la tolerabilidad general y la respuesta bioquímica de los pacientes con diagnóstico de cáncer hormonosensible metastásico en nuestro centro con la apalutamida. ¿Qué hicimos? Bueno, cogimos una muestra de 10 pacientes que desde cuando se apareció el posicionamiento terapéutico de la apalutamida en marzo, el 8 de marzo del 2021, pues empezamos a dar nuestro tratamiento y desde marzo hasta noviembre, pues tomamos toda nuestra muestra, ¿no? Estos datos fueron obtenidos de la historia clínica de Diraya y se programaron visitas médicas al primer, al tercer y al sexto mes y además valoramos la respuesta bioquímica según el descenso del PSA al mes y a los 3 meses. Y los efectos secundarios registrados según el CTCAE, la versión 5. Bueno, ¿qué encontramos? Nuestros pacientes, nuestra muestra de 10 pacientes, teníamos 2 pacientes que eran metastásicos de novo y 8 recurrentes. De esos, el 60% habían sido tratados con radioterapia. La edad media de 71 años, que es más o menos consistente a la edad media que aparecía en el estudio TITAN. Y el ECOG 0 a 1 y además el Gleason en el 50% era más de un Gleason 7, que también igualmente era consistente con las características del estudio TITAN. ¿El diagnóstico con qué lo hicimos? Pues el 60% era con las pruebas convencionales, pero un 40% lo hicimos con el PET-TAC-colina. Y encontramos que en el 80% pues eran de bajo volumen tumoral y además que las metástasis, teníamos pacientes con metástasis ganglionarias, 2 de ellos, ganglionarias más óseas, 3 de ellos y 5 pacientes que solamente tenían metástasis óseas. En la mediana de seguimiento pues ha sido 6 meses. Y en la toxicidad que encontramos, en un grado 3 solamente tuvimos un paciente con rash, que ese paciente pues hubo que parar, suspender el tratamiento
mandarlo a dermatología, en fin, pero luego en un tiempo retomamos y pudo continuar con su tratamiento. Y encontramos 3 pacientes con astenia, que esto es un poco consistente, lo señalo aquí, que es consistente también con las características o lo que reportó el Titán, que había más o menos un 30% de pacientes que presentaron astenia. En cuanto a la disminución del PSA al primer mes, el 90% de los pacientes ya tenían una reducción de más del 50%, que eso es bastante importante. Y al tercer mes, la reducción del PSA era más del 90%. Esto en 7 de 8 pacientes. Aquí está, quería un poco ilustrar en la gráfica lo que ha pasado con uno de los pacientes, de tener ese PSA de 13 ha disminuido a 0, o sea, es realmente que es la evidencia, ¿no? Que realmente disminuye potencialmente. Y en nuestras conclusiones, en nuestro centro la mayoría de los pacientes con apalutamida fueron tratados, porque habían sido tratados previamente con cáncer de próstata localizada solo con radioterapia, que era en el 60%. Estos presentaban una enfermedad de bajo volumen según los criterios Charty y al mes presentaron una reducción muy importante, más del 50% del PSA. Nuestros resultados iniciales indican que este tratamiento es seguro, bien tolerado y muestra una excelente respuesta bioquímica. Todo es consistente con el estudio Titán. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, los compañeros del Hospital Virgen de Rocío de Sevilla presentan radioterapia corporal estereotáctica en el cáncer de próstata oligometastásico. Bueno, buenas tardes. Pensando ya en la hora que es y el poquito tiempo, voy a intentar ir un poco rápido. Te lo agradecemos. Y ya está. Vale, perfecto. Bueno, en primer lugar, pues, bueno, creo que han puesto la presentación la siguiente, no la que habéis presentado, pero bueno, Vale. hago También esta es tuya, directa. ¿no? Sí, también. Bueno, el caso. Esta primera no es la que han presentado, pero bueno, la he querido titular, una alternativa de radioterapia de rescate para los pacientes en cáncer de próstata recurrente tras braquiterapia de baja tasa. Para ello, en primer lugar, brevemente, pensando sobre todo en el tiempo, destacar las últimas guías de las sociedades europeas en el que hablan que como tratamientos de rescate tras el tratamiento radical con radioterapia, en este caso sin diferenciar radioterapia de braquiterapia, diferentes opciones como tenemos la prostatectomía, la terapia con ultrasonido, la crioterapia, como comentó el compañero en la sesión anterior, y el TDA, dependiendo un poco de las características del paciente y de las disponibilidades de los centros. Tenemos que tener en cuenta que estos tratamientos no son inocuos, es decir, que tienen sus efectos secundarios y sus complicaciones, como podemos destacar sobre todo en la prostatectomía, una incontinencia en las series descritas del 50 al 70%, por ejemplo, con la terapia de ultrasonido del 50% de los pacientes, o bien con el tratamiento de crioterapia del 15 al 20%, que como se refleja en esta diapositiva, quizá la crioterapia sea la menos tóxica, pero tampoco tenemos unos resultados fiables de unos tratamientos u otros en comparación para poder decidir qué tratamiento administrar. Por otro lado, también el TDA, tenemos que tener en cuenta que a estos pacientes el inicio del tratamiento con el TDA va a hacer que puedan evolucionar más rápidamente a una resistencia a la castración y, por tanto, indicar o hacernos cambiar los tratamientos, unos tratamientos más sistémicos y más agresivos. Y el planteamiento que nos realizamos fue si podríamos plantear una opción de tratamiento con radioterapia externa de rescate en este tipo de pacientes. Respecto a esto, a aquellos pacientes que han presentado una recidiva local tras tratamiento con braquiterapia y que han sido rescatados con radioterapia externa, a día de hoy solo hay un estudio publicado en el año 2016 en el que se incluyeron solo 11 pacientes que recibieron una dosis media de 70 Gray con técnicas 3D e IMRT. En este caso, los resultados fueron buenos del control, la toxicidad fueron buenas, pero como le digo, hay muy poca literatura respecto a esa radioterapia de rescate tras la braquia. Por tanto, nuestro objetivo de nuestro trabajo
fue evaluar la tolerabilidad y los resultados del tratamiento con radioterapia externa de rescate para estos pacientes que habían sido tratados con braquiterapia de baja tasa y que habían presentado una recurrencia local a la misma. Con respecto a los materiales y métodos, igual, estos pacientes que habían sido sometidos a braqui de baja tasa, que presentaban una recurrencia local confirmada histológicamente y biopsiada, y se trataron con tratamiento de radioterapia externa de rescate o bien con IMRT o VMAT y un sondaje urinario permanente durante todo el tratamiento. Se evaluaron la respuesta del control bioquímico y la supervivencia general y los efectos secundarios durante todo el tratamiento de forma semanal y tras terminar el tratamiento de forma trimestral. Estos ya son los resultados y las características de nuestros pacientes. Entre octubre del 2012 y junio del 2021 se incluyeron un total de 15 pacientes con una edad media de 67 años, con un rango de 54 a 74 y una mediana de seguimiento de 15 meses. El riesgo de recaída principal, bueno, la biopsia confirmó que el 47% de los pacientes eran un bajo riesgo, el 27% un riesgo intermedio, un 7% un alto riesgo y un 20% no especificado, sobre todo por los cambios atribuibles al tratamiento con braquiterapia, y en este caso, en la mayoría de ocasiones, se realizó un estudio complementario con imagen sobre todo funcional o resonancia magnética, que confirmó que había una recidiva local de la lesión. El tiempo hasta el fallo bioquímico, desde la braquiterapia hasta la fecha donde se confirmó ese diagnóstico de la recidiva, fueron de 62 meses, con una mediana del PSA de la recidiva de 3,5 y un IPSS previo a la radioterapia de 8,2. Respecto a las características del tratamiento, el tratamiento que se llevó a cabo fue en el 73% de los pacientes, se trataron exclusivamente el volumen prostático y el 27% el volumen prostático más las vesículas seminales, recibiendo una dosis de 60 Gray a 2,5 Gray por fracción y 55,2 Gray a 2,3 Gray por fracción. El 33% de estos pacientes presentaban un tratamiento concomitante con TDA y en la mayor parte de ellos el tratamiento recibido fue con IMRT. Respecto a los resultados, el 100% de los pacientes completaron el tratamiento, ninguno de los pacientes presentaron una recidiva bioquímica, todo una supervivencia libre de progresión bioquímica del 100% y un PSA nadir del 0,18, con un rango de 0,01 a 0,40. Respecto a las toxicidades durante el tratamiento radioterápico, destacar que sí presentaron sobre todo toxicidad igual a grado 3 a nivel urinario y a nivel rectal en 2 pacientes, que luego posteriormente en ese seguimiento a largo plazo desaparecieron y quedaron toxicidades residuales grado 1, grado 2 a nivel urinario y a nivel rectal. Aquí sí me gustaría destacar que sobre todo esa toxicidad aguda estaba muy relacionada con el sondaje permanente de estos pacientes, porque el paciente toleraba muy mal sobre todo mantener durante ese mes casi el sondaje. Y luego, como conclusiones, pues destacar eso, porque nuestros datos sugieren que el tratamiento, como el tratamiento de radioterapia externa de rescate en estos pacientes que han presentado una recidiva local tras braquiterapia, puede ser considerado como una nueva alternativa de tratamiento, aunque se requieran muchos más estudios aleatorizados, obviamente, para ello, con unos resultados de toxicidad aceptables y unos resultados de control de la enfermedad, pues bueno. Muchas gracias. No se me dé tiempo. Y ahora sí, ¿no? Y ahora, ahí está el de la SBT, ya está. Vale. Bueno, y el otro trabajo se titula Radioterapia estereotáxica corporal en cáncer de próstata oligometastásico, ¿vale? Para ello, en primer lugar, me gustaría hacer una muy breve definición de qué se considera como enfermedad oligometastásica. Así, a grosso modo o de forma genérica, podríamos considerarlo como esa enfermedad intermedia entre una enfermedad localizada en la que el paciente presenta únicamente su tumor primario o esa enfermedad avanzada con múltiples metástasis y gran carga de enfermedad sistémica. Como consecuencia de, gracias a las nuevas pruebas de imagen funcional de las que hemos estado hablando durante toda la jornada, gracias al PET-Colina y al PSMA, se está produciendo un incremento en el diagnóstico de estos pacientes. ¿Eso qué quiere decir? Que anteriormente estos pacientes, un riesgo alto, un riesgo intermedio, en el que se solicitaba un estudio de extensión, por las pruebas de imagen convencionales, como podía ser el TAG y la gammagrafía, no se evidenciaban lesiones metastásicas o lesiones adenopáticas, sobre todo con cifras de PSA bajo. ¿Qué pasa? Gracias a estas nuevas imágenes funcionales,
estudios como el PES-Colina y el PES-PSMA, se lleva a cabo un mayor diagnóstico en estos pacientes que, por tanto, también está conllevando un mayor número de estudios desde hace una década hasta la fecha actual. Aunque destacar que ya hablaban en el 1995 la primera vez del concepto de oligometástasis. Pero todo esto lo que pone de manifiesto, todos estos estudios que están aumentando en esta última década, es la gran variedad que hay, ya no solo con respecto al concepto y la definición del oligometastásico, sino también al número de metástasis a los que hacen referencia, algunos estudios de 1 a 3, en otros de 1 a 5, también el número de órganos afectos, un órgano, otros independientemente no hacen referencia a la localización, y también si el origen es un origen primario o bien una recurrencia tras un tratamiento primario. Por tanto, esa variedad en los diferentes estudios está poniendo de manifiesto una falta de uniformidad quizá en los diferentes estudios y en el manejo de estos pacientes. Por tanto, recientemente, en el año 2020, la Sociedad Europea junto con la Sociedad Americana establecieron un consenso para intentar aclarar estas dudas específicamente para los oncólogos radioterápicos, en el cual, en referencia al número de metástasis y el número de órganos afectos, no determinaban un número concreto, sino que pudieran ser tratados de forma radical. Dicho de otra forma, estamos evolucionando hacia una mentalidad de cirujano, por decirlo un poco así. Además de ello, tenemos que tener en cuenta que el tratamiento con radioterapia estereotáxica en el cáncer de próstata, sí sabemos que en esa lucha hemos obtenido ciertos resultados, como puede ser la disminución del uso de tratamientos paliativos, retrasar el inicio de la terapia de privación androgénica, mínimos efectos tóxicos, aunque no tenemos unos resultados totalmente fiables respecto a la supervivencia general. Pero ¿qué pasa? Sí tenemos otros resultados respecto a otras patologías del tratamiento con esterotaxia en pacientes oligometastásicos o metástasis como puede ser, por ejemplo, el cáncer de pulmón. Por tanto, ¿podríamos quizá extrapolar esos resultados? Bueno, ahí está la duda. Pero bueno, sí tenemos esos resultados respecto al control local y a la seguridad de dicho tratamiento. Teniendo un poco en cuenta esa introducción, respecto al objetivo de nuestro trabajo fue evaluar los resultados oncológicos y los efectos secundarios del tratamiento con esterotaxia en pacientes con cáncer de próstata oligometastásico, y la metodología fue la siguiente: un análisis retrospectivo entre octubre del 2017 y mayo del 2021 de aquellos pacientes que se trataron con SBRT ósea o bien SBRT ganglionar. Diferentes fraccionamientos, bien en una fracción de 18, 24 Gray o 30 Gray entre fracciones, o bien a nivel ganglionar de 12 Gray o 18 Gray en una única fracción o 30 Gray en 3 fracciones, dependiendo principalmente de la dosimetría y los órganos de riesgo. Respecto a la evaluación de los resultados oncológicos, se evaluó la supervivencia general, la supervivencia libre de enfermedad, la libre de progresión bioquímica, progresión a distancia y el control metastásico, y la evaluación de la toxicidad. La evaluación de la toxicidad se llevó a cabo en cada sesión del tratamiento radioterápico y al mes de haber finalizado el tratamiento el mismo. Y luego trimestralmente como el seguimiento normal del cáncer de próstata. Las características de los pacientes incluyeron un total de 37 pacientes que se trataron 40 localizaciones con una edad media de 69 años y una mediana de seguimiento de 24 meses. La localización principal fue a nivel óseo en el 63% de los pacientes, a nivel sobre todo dorsolumbar y de huesos pélvicos, y un 38% a nivel de adenopatías, también adenopatías pélvicas y a nivel paraórtico e interaortocaval. Respecto al escenario clínico al inicio, previo al tratamiento con radioterapia de rescate, el 81% de estos pacientes eran hormonosensibles y el 19% resistentes a la castración. El 89% recibieron también un tratamiento concomitante con TDA, en el 89%, como digo, y durante ese seguimiento, del que hemos hablado, de una mediana de 24 meses, evolucionaron casi un 15% a resistencia a la castración, pasando de un 19% a un 32%, que como veremos va a justificar un poco los resultados finales. Los tipos de tratamiento recibidos, pues principalmente un 44% que recibieron una monofracción de 18 Gray a nivel óseo, seguido de 24 Gray y 30 Gray, en 7 pacientes, y a nivel ganglionar el grupo predominante fueron 12 Gray en una única fracción en el 53% de los pacientes, seguido de 30 Gray y 18 Gray en el 27 y 20%.
Ya los resultados oncológicos con intención a tratar, las tasas a los 2 años respecto a la supervivencia general fue en torno al 95%, la supervivencia libre de enfermedad, tanto a nivel bioquímico, clínico y radiológico, fue del 73%, la supervivencia libre de progresión bioquímica cercana al 75%, la supervivencia libre de progresión a distancia del 78% y el control metastásico en el 83%. Y luego ya con respecto a las toxicidades, destacar que ningún paciente presentó una toxicidad mayor o igual a 3 a nivel agudo y que a nivel crónico ningún paciente presentó también a clínica a nivel urinaria, pero sí destacar que uno de ellos presentó una fractura patológica a nivel vertebral a los 8 meses de haber finalizado el tratamiento con radioterapia. Y como conclusión, igual, pues tenemos que tener en cuenta que este tratamiento de radioterapia estereotáxica en pacientes oligometastásicos es un tratamiento seguro que proporciona unos resultados oncológicos buenos y, por tanto, nos va a plantear una nueva alternativa o un nuevo plan de tratamiento en esta historia natural de la enfermedad, sobre todo tan larga que tienen estos pacientes. Y ya está. Bueno, no sé si en la sala hay alguna pregunta o alguien quería aprovechar que están aquí los ponentes. No. Bueno, pues entonces damos paso a la asamblea general. Muchas gracias por vuestra atención.